Muy buenas tardes amigos, soy el ingeniero Carlos Córdoba de Córdoba Ingenieros. En esta oportunidad y a pedido de muchos suscriptores del canal de YouTube, vamos a presentar un tema muy interesante denominado el análisis y diseño de tanques elevados de almacenamiento de agua. Los tanques de almacenamiento de agua son estructuras esenciales en una red de abastecimiento de agua potable. Sirven esencialmente para compensar o regular las variaciones horarias de la demanda de agua en una localidad. Tenemos una variedad de tanques, ¿no? En esta oportunidad vamos a describir los que existen, pero nos vamos a centrar en los tanques elevados. Tenemos tanques enterrados o subterráneos denominados cisternas. Los hay del tipo circulares, del tipo rectangulares. El estado crítico para el diseño de estos tanques es el tanque vacío. Tenemos los tanques apoyados sobre el terreno, tipo circulares, tipo rectangulares. En ambos tanques, tanto cisternas como tanques apoyados, la condición del estado de sismo no es un estado crítico. Y tenemos los tanques elevados. Los tanques elevados, que es materia del día de hoy de estudio, bueno, son estructuras muy importantes, son estructuras esenciales. Tenemos ahí una variedad de tanques de todo tipo, de toda forma. Nosotros nos vamos a centrar en el tanque que vemos a la mano izquierda, donde dice agua para todos, que es un tanque típico, tipo INSE. La capacidad cúbica de estos tanques es de gran volumen, hay de 2.000, 2.500, 3.000 metros cúbicos. Vamos a utilizar los reglamentos técnicos, las normas meteorológicas y sanitarias, principalmente la norma de la ACI 350, Seismic Design of Leaky Containing, que son la norma para estructuras que contienen líquidos. Y luego también vamos a incorporar el diseño sismo resistente, la norma técnica S030, la norma peruana y el American Concrete Institute, la norma del ACI. Antes de pasar ya al modelo matemático, vamos a describir brevemente el comportamiento hidrodinámico de los tanques que almacenan agua. En un tanque de almacenamiento de agua tenemos dos masas diferenciadas. Este es un modelo simplificado que lo hizo el doctor Hausner en el año 1963, un método simplificado que incluía dos masas totalmente diferenciadas, una masa impulsiva que se mueve conjuntamente con las paredes del reservorio y una masa convectiva que oscila en la parte superior del reservorio. La masa impulsiva, al moverse conjuntamente con las paredes del reservorio, implican que hay que hacer una reducción del peso de las paredes del reservorio debido esencialmente a esta masa impulsiva. Para el cálculo de los pesos del reservorio, como habíamos mencionado, hay que hacer una pequeña corrección, debido principalmente a que la masa impulsiva se mueve con las paredes del reservorio conjuntamente. Y estas expresiones están descritas en la norma del ACI 350 y son relaciones del diámetro en función de la altura del líquido. También tenemos el peso de las masas tanto impulsiva como convectiva en función de las relaciones del diámetro entre la altura del líquido, de las tangentes hiperbólicas. Son relaciones que lo podemos encontrar en la norma ACI 350. Asimismo, ubicaremos la altura del centro de gravedad de estos pesos efectivos respecto de la base, la altura impulsiva y la altura convectiva. Vamos a determinar las cargas sísmicas. Vamos a hacer tres análisis en esta oportunidad. El análisis estático, el análisis dinámico y un análisis simplificado elaborado por el autor. Existen factores de reducción para este tipo de tanques. Para el tanque elevado vemos ahí que los factores de reducción para la masa impulsiva es de 3. Y para la masa convectiva, en todos los casos, el factor de reducción es igual a 1. Entonces aquí, como tenemos dos factores de reducciones, pero solamente tenemos un espectro, para el caso del análisis dinámico, vamos a hacer un artificio y vamos a multiplicar por 3 los valores de masas convectivas y rigidez convectiva, de tal manera que al utilizar el espectro no se vean afectados. Luego vamos a calcular un cortante en la base, que no es nada más que la raíz cuadrada de los pesos impulsivos más los pesos debido a las paredes del reservorio, a la cúpula, a la raíz al cuadrado de estos valores, más la fuerza debido al peso convectivo del líquido elevado al cuadrado, y todo eso a la raíz cuadrada.
Ahí vemos cómo se aplica la fuerza impulsiva distribuida en el perímetro del reservorio. Vamos a hacer un predimensionamiento. Aquí es muy importante que tengamos una hoja de cálculo. La hoja de cálculo nos permite, nos alivia mucho el trabajo. Y bueno, las expresiones de Hausner para el cálculo de los pesos impulsivos y los pesos convectivos están hechos para un tanque de sección constante. Aquí tenemos una cúpula y un fondo troncocónico que ya no se aplicarían esas fórmulas. Entonces, para convertir este tanque de un tanque de sección constante, vamos a utilizar una altura equivalente, desde la cual vamos a medir la altura convectiva y la altura impulsiva. Y para calcular esta altura equivalente, lo único que hacemos es multiplicamos 4 veces el volumen entre pi d al cuadrado. O sea, el volumen del tanque y una altura equivalente. Entonces la altura equivalente no es nada más que, bueno, 4 veces el volumen del tanque dividido entre pi d al cuadrado. Las partes del tanque elevado: tenemos la cúpula superior. Para predimensionar esta cúpula tenemos un rango entre el diámetro entre 8 y el diámetro entre 10. Tenemos el anillo superior. Tenemos la pared cilíndrica. Tenemos también una linterna en el medio, que no lo vamos a modelar porque no es crítica esta linterna, ya que al estar lleno de agua, todo el tanque estaría confinado por el agua, ¿no? La condición crítica para el diseño de la linterna sería el tanque vacío. Tenemos el anillo inferior que une el fondo troncocónico con la pared del muro cilíndrico. Este es el más importante de todo, donde se generan los mayores esfuerzos en el tanque. Tenemos la losa del fondo troncocónica. Tenemos la cúpula inferior. Ahí tenemos también que la flecha es del orden del diámetro entre 5 al diámetro entre 6. Son predimensionamientos. Y tenemos el anillo inferior que une la cúpula inferior con el fondo troncocónico y a su vez con el fuste. Y por último tenemos el fuste cilíndrico. Son las partes principales del tanque elevado. Hay que tener en consideración el agrietamiento, ¿no? Resulta que por resistencia puede pasar un espesor que nosotros hayamos adoptado, pero por agrietamiento es tener en consideración que el agrietamiento es el que predomina concluir con un espesor de la pared del reservorio que sean óptimas. Aquí tenemos, por ejemplo, los espesores para los diferentes elementos del tanque, las cuantías que las hemos colocado de acuerdo a la experiencia, que hemos diseñado algunos tanques elevados de este tipo, y vemos la carga, ¿no?, en servicio, la carga P de servicio de tracción, o sea, la carga de tensión máxima que podría soportar. Tenemos la contribución del concreto y la contribución del acero. Esto es una formulita clásica de concreto armado, ¿no? Pero que en vez del esfuerzo de la compresión ponemos los esfuerzos de tracción, que para este caso el concreto pues tiene muy mal comportamiento a soportar tracciones. Por lo tanto, solamente el 10% del F'C. Entonces, la contribución del concreto no es muy buena para soportar tracciones. Vamos a proceder con los metrados de carga, la carga muerta, la carga viva, el empuje hidrostático, la carga de sismo, en fin, las cargas que se puedan presentar de acuerdo a la zona, de acuerdo a la localidad. Para obtener los pesos del modelo matemático de los diferentes elementos, podemos desmembrar el tanque elevado del modelo y calcular las reacciones en cada punto y multiplicarlas por el número de reacciones y obtenemos el peso, ¿no? Este es un método muy sencillo, ¿no? Hoy en día el SAP 2000 nos permite hacer rápidamente este proceso. Sin embargo, también lo podemos hacer con una hoja de cálculo. Ahí tenemos las combinaciones de carga, las de servicio, carga muerta, carga viva, empuje hidrostático y la carga de sismo. Y la carga última tenemos 1.4 de la carga muerta, 1.7 de la carga viva, más 1.4 del empuje hidrostático debido a los empujes del agua. Tenemos otra combinación de carga importante, 1.25 la carga muerta, 1.25 la carga viva, 1.25 el empuje hidrostático y más menos el sismo. Y por último, la combinación de 0.9 la carga muerta más menos el sismo. El análisis sísmico es un análisis sencillo, consiste en colocar las cargas de acuerdo a la distribución vertical, cargas que se van a utilizar
de acuerdo a una distribución típica del cortante, un porcentaje del peso. Esto lo vamos a hacer, es un análisis estático, ¿no? Lo que vamos a hacer es colocar un elemento fren alrededor del tanque y vamos a aplicar la carga que le corresponde. Para el análisis dinámico vamos a colocar las masas impulsiva y convectiva donde realmente se colocan. Vamos a colocar los resortes y con su rigidez respectiva. Vamos a utilizar un espectro y vamos a hacer también el artificio que les dije, porque tanto el R convectivo y el R impulsivo son diferentes. El R impulsivo vale 3 y el R convectivo vale 1. Entonces aquí el artificio sería multiplicar la masa convectiva y la rigidez convectiva por 3. Y el análisis simplificado es un análisis muy sencillo, colocar solamente un porcentaje del peso del agua, de la masa del agua en la parte superior de la cúpula inferior y obtenemos resultados muy aproximados. El tanque que vamos a diseñar el día de hoy, ahí lo podemos apreciar, es un tanque que tiene una altura de fuste de 21 metros, luego tenemos una viga inferior de 40 por 70, el fondo troncocónico de 35 centímetros de espesor, la cúpula inferior de 30 centímetros, tenemos el anillo que une el fondo troncocónico con el muro de 50 por 1 metro, es el más importante, las paredes cilíndricas de la cuba que es de 30 centímetros, la cúpula superior de 7.5 centímetros, el anillo superior de 40 por 50 y también tenemos, bueno, el espesor del fuste es de 22.5 centímetros. Vamos a diseñar este tanque. Aquí tenemos las coordenadas de los centros tanto de la cúpula inferior como de la cúpula superior. Bueno, como les dije anteriormente, para desarrollar el análisis y el diseño de estos tanques elevados es muy importante contar con una hoja de cálculo. Cada uno puede elaborar esta hoja de cálculo. En este caso tenemos la presente hoja de cálculo, en la cual como dato todo lo que aparece de color rojo, hemos consignado los datos: el peso de la cúpula superior, el peso del muro, el peso de la cúpula inferior, la carga viva en la cúpula. Obtenemos estas expresiones, la altura del líquido. La altura del líquido la obtenemos, como les dijimos anteriormente, con esta expresión. Calculamos el volumen, es 2000 metros cúbicos el tanque, ¿no? Dándole las dimensiones con el predimensionamiento adecuado, obtenemos una altura de 7.52 metros. Aquí tenemos el centro de gravedad también de las paredes. Tenemos el perímetro del reservorio, tenemos el peso del agua del reservorio, el factor de corrección, les dije por la masa impulsiva que se mueve conjuntamente con las paredes del reservorio, de 0.64, el peso corregido del tanque elevado, y tenemos, de acuerdo a las expresiones del ACI, aquí tenemos las fórmulas, que no es nada más que consignar estas fórmulas que son sencillas para obtener el peso impulsivo, el peso convectivo, la altura impulsiva, y podemos ver las fórmulas, la altura convectiva, la rigidez del resorte, y ponemos los parámetros de diseño sismo resistente de acuerdo a la localidad, ¿no? Para nuestro caso tenemos el factor de Z, que es un porcentaje de la aceleración de gravedad de 0.4, el factor de uso, que es de 1.5, es una estructura muy importante, una estructura esencial. El factor de suelo es un suelo rígido, un suelo que le corresponde un factor de 1, el factor de amplificación sísmica máxima de 2.5, pero aquí como tenemos periodos diferentes, tanto para el periodo convectivo como para el periodo del suelo, aquí tenemos dos periodos, entonces vamos a utilizar esta expresión que el factor de amplificación es 2.5, el periodo del suelo entre el periodo de la estructura, en este caso del periodo convectivo y el periodo impulsivo, y nos resultan valores tanto para el periodo, los factores de amplificación tanto para la masa impulsiva como para la masa convectiva. Calculamos los pesos que le corresponde, que es un porcentaje de acuerdo a estos parámetros sísmicos, tanto para las paredes del reservorio, el peso del reservorio, el peso impulsivo y el peso convectivo, y el cortante en la base, que sería la raíz cuadrada. Aquí vemos la expresión, las fórmulas, todos son fórmulas que nos permiten, bueno, facilitar las cosas, ¿no? Y consignamos los datos que nos resulten y los colocamos en el modelo. Aquí para este caso hemos dividido el fuste en 7 partes, de cada parte de 3 metros,
cuyo centro está primero 1.50, 4.50, vamos avanzando. Tenemos las ubicaciones aquí particularmente salió igual el centro de gravedad en la cúpula y el muro, en la misma ubicación que la masa impulsiva. Ahí tenemos la masa convectiva, las ubicaciones respectivas, los pesos, las fuerzas que resultan, y lo único nuevo acá sería de que hemos dividido la fuerza entre el perímetro. Para el caso de la cuba el perímetro es mayor, para el caso del fuste el perímetro se reduce y ubicamos una fuerza toneladas por metro, que está dividido en el perímetro tanto del fuste como de la cuba. Entonces es un análisis estático. Estas fuerzas las vamos a colocar en nuestro modelo matemático. Bueno, ya estamos en el programa SAP 2000. Hemos introducido ya nuestras grillas de acuerdo al modelo que tenemos del tanque elevado. Para el caso de las grillas en X hay solamente 3 espacios. El primer espacio es de 6,50 metros y el siguiente, este espacio es 6,50 metros, el otro es de 2,85, que nos definen el radio del fuste y el radio de la cuba. Después tenemos en Z, tenemos la altura del fuste, la altura del anillo, del fondo troncocónico, de la cúpula, y así sucesivamente hasta la cúpula superior. Esto de acuerdo al modelo que tenemos, ¿no? Vamos rápidamente a generar con un elemento frame cualquiera. Vamos a generar nuestra generatriz. Primero tenemos el fuste, el anillo inferior, tenemos ahora el fondo troncocónico, tenemos el anillo medio, el anillo principal, tenemos la pared cilíndrica de la cuba, el anillo superior, y ahora vamos a generar las cúpulas. Primero la cúpula inferior, vamos a hacer clic en este punto y vamos a extrudirlo. Edit, extrude, puntos a líneas en forma radial, y vamos a, en este caso sería, vamos a rotar alrededor del eje Y. El punto de rotación, el centro de este círculo, el centro de la cúpula inferior, está a 0 en X y en Z está ubicado a 14.098. El ángulo que tenemos que hace con la vertical es de 40.532 grados. El diámetro es de 6.50 metros. Lo vamos a dividir en 6 partes para que tengamos elementos de aproximadamente 1 metro. Y el ángulo, si lo queremos rotar en sentido de las agujas contrarias a las agujas del reloj, negativo. Y el número hemos puesto que es 6, ¿no es cierto? Ok. Lo mismo hacemos para la cúpula superior. Extrudimos ese punto en forma radial. En esta oportunidad el radio es de 15, el centro del radio es de 15.187 metros, el ángulo es de 28.792 grados. Aquí tenemos 9 metros y pico, entonces lo vamos a dividir entre 9 partes. 9 partes, para tener elementos de aproximadamente 1 metro. Ok, ya tenemos generada nuestra generatriz del tanque. Pero es preferible eliminar estos dos últimos elementos y hacerlos en forma manual. A veces no coinciden estos puntos, entonces si lo hacemos en forma manual no vamos a tener ningún problema. Ya tenemos desarrollada nuestra generatriz, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a extruir parte por parte, elemento por elemento, nuestro tanque elevado. Primero la cúpula. La cúpula, edit, extruimos líneas a áreas en forma radial. Ahora sí, alrededor del eje Z.
Ya hemos predeterminado los espesores de todos los elementos. En este caso vamos a escoger la cúpula superior de 75. Alrededor del eje coordenado, el ángulo que vamos a rotar es de 360 grados. Vamos a rotar con ángulos 60 veces. 60 veces. Y vamos a borrar el objeto fuente. Ok. Lo mismo hacemos para todos los elementos en forma radial, pero escogemos acá sería el anillo superior de 40 y el resto lo dejamos igual. Continuamos con el muro de 30. Luego con el anillo principal de 50. El fondo troncocónico de 35. La cúpula inferior de 30. El anillo inferior. De 40. Y por último el fuste. De 22,5. Hacemos este proceso porque ya hemos consignado, hemos desarrollado nuestro modelo, pero también ya hemos incorporado los espesores de cada elemento. Vamos aquí a verlo en 3D. Y vamos a ver una vista XZ con 0 de apertura para poder trabajar en ella. Ahí tenemos ya nuestro tanque elevado. Como segundo paso es desmembrar el tanque y calcular las reacciones. Bueno, y para el cálculo de los pesos que necesitamos nosotros para consignar en los datos de nuestra hoja de cálculo, necesitamos el peso de la cúpula, el peso de la pared cilíndrica, el fondo troncocónico, el peso de la cúpula inferior y el peso del fuste. Para lo cual hemos desmembrado el tanque. Lo único que hemos hecho es seleccionar el elemento y lo hemos replicado 50 metros a un lado y 25 metros al otro lado, menos 50 a un lado, menos 25 al otro lado. Y de esa manera obtenemos ya el tanque desmembrado. Y corremos el programa y calculamos las reacciones. En este caso, por ejemplo, debido al peso propio, vamos a calcular las reacciones de cada parte. Aquí está saliendo, para el caso del fuste, una reacción de 8.04, que lo vamos a multiplicar por 60, y me está saliendo 482.40 toneladas. Lo mismo hacemos para los demás elementos. Habiendo terminado ya de obtener los pesos, los consigno en mi hoja de cálculo y obtengo los pesos impulsivos, los pesos convectivos, la rigidez del resorte, la fuerza sísmica en la base, y distribuyo la fuerza por unidad de longitud en todo el perímetro, tanto de la cuba como del fuste, y obtengo estos valores. Estos valores los voy a colocar en el tanque elevado de acuerdo a la altura correspondiente, a 1.50, 4.50, 7.50, etc. Entonces vamos a nuestro modelo y ahí tenemos el tanque elevado ya original. Se ha hecho una discretización, se han también corregido las coordenadas de tal manera que tengamos pues coordenadas en 1.50, en 4.50, en las alturas convectivas. Se ha hecho una discretización del tanque. Vamos a la altura 1.50 y vamos a apoyarnos de un elemento frame que no tiene masa ni peso, es un elemento pequeño de 10 por 10. Vamos a ver este elemento que hemos definido, elemento
frame de 10×10 y hemos modificado sus propiedades, masa y peso. Podríamos haber modificado también las inercias, pero como es un elemento tan pequeño no va a influir en la rigidez del tanque. Entonces este elemento frame me va a servir de apoyo. Vamos a colocar un elemento frame y lo vamos a rotar, edit, replicamos en forma radial, paralelo al eje Z, 59 veces, un ángulo de 6 grados. Ok. Entonces ya tenemos en todo el perímetro del fuste este elemento consignado, y también lo vamos a replicar en la altura, edit, replicate, 3 metros, cada 3 metros 6 veces. Ok, y ya tenemos en toda la altura. Ahora, de acuerdo a nuestra hoja de cálculo, vamos a incorporar las cargas. Assign frame load, una carga distribuida. La carga sísmica es vamos a solamente trabajar con una sola dirección, ya que este es un elemento, eso es un tanque axisimétrico, ¿no? Entonces solamente se hace el análisis de una dirección del sismo. La carga es de 0.034 y es en la dirección X. Vamos a definir que el sismo en la dirección X. Ok, y ahí vemos la carga. Lo mismo hacemos en todas las alturas del tanque. Ya, bueno, entonces se han consignado todos los elementos frame y se han colocado las cargas también. Ahí podemos ver en todas las alturas las cargas que se han colocado. Entonces, lo único que nos queda es correr el programa. En este caso no vamos a correr el análisis modal, ni tampoco el empuje hidrostático, ¿no? Que no le hemos colocado las cargas. Solo vamos a correr la carga muerta, la carga viva y la carga de sismo. Y vamos a correr ahora. Entonces es muy importante, ¿no?, contar con estas hojas de cálculo. Ya terminó de correr el programa. Vamos a ver los desplazamientos debido al sismo. Y tenemos que en la parte superior tenemos un desplazamiento de 2.46 centímetros. En esta parte el anillo 1.68-69 centímetros. Y en la cúpula inferior de 1.33 centímetros. Estos datos los vamos a guardar para luego hacer un análisis comparativo. Vamos a proceder ahora al análisis dinámico. Entonces vamos a guardar este modelo Save As como el modelo dinámico. Vamos a eliminar, vamos a seleccionar todos los elementos frame que hemos colocado y los vamos a eliminar. Entonces, para el análisis dinámico nos vamos primero a la altura convectiva de 28.52. Vamos a definir Section Property, Link Support Property. El Link Support Property nos sirve para definir un elemento resorte. En este caso, con una dirección lineal, con una dirección U1. Y aquí la rigidez del resorte, si nos vamos a nuestra hojita de cálculo, vamos a tener que la rigidez del resorte vale 259.68 toneladas metro. 259.68. Pero como vamos a utilizar 60 resortes que lo vamos a distribuir a lo largo de todo, en todos los puntos, en todo el perímetro del tanque, entre 60, me está dando 4.328. Y a su vez esto lo vamos a multiplicar, este es el artificio que les había dicho, por el factor de reducción sísmica de la masa impulsiva y del tanque, que es igual a 3. Entonces lo multiplicamos por 3. Ya tenemos el rigidez de cada resorte. La rigidez de cada resorte. Ok. Entonces vamos a dibujar este link y lo vamos a rotar, replicar en una rotación radial paralela a Z
59 veces un ángulo de 6 grados. Ya tenemos en todos los puntos y en todo el perímetro del tanque ubicado nuestro resorte. Ahora vamos a hacer clic en el centro y vamos a asignar una masa. En el eje global, en X, vamos a ver cuánto es la masa. Sería la masa, de acuerdo a nuestro modelo, la masa convectiva, que vale 103.91 toneladas segundo al cuadrado por metro, 103.91. Esa es la masa convectiva. Entonces, vale 103.91, que lo vamos a multiplicar también, como les dije, por el factor de reducción 3. Ese es el único artificio. Ok, ya tenemos nuestra masa y nuestro resorte convectivo. Ahora nos vamos a la altura impulsiva. Vamos a seleccionar estos puntos, pero a su vez a los puntos desde el anillo hasta esta parte, todos estos 1, 2, 3, 4 líneas, ¿no es cierto? Para lo cual vamos a seleccionar propiedades solamente el nudo de 30, el fondo troncocónico y el anillo principal de 50. Y vamos a ver solamente lo que hemos seleccionado. Listo. Entonces nos permite esto seleccionar los puntos. Vamos a hacer clear, ¿no? Clear, y vamos a hacerlo claramente acá. Solamente estos 4 puntos donde vamos a colocar las masas impulsivas. No las colocamos acá abajo porque la cúpula confina de tal manera de que el agua que está en el medio de esto no tiene tanto efecto. Entre la losa troncocónica y la cúpula hay un volumen de agua que no lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a tomar en cuenta esta parte que es más importante. Entonces son 1, 2, 3, 4 líneas. Si ya la hemos seleccionado, entonces assign, vamos a consignar unas masas, masa, en este caso, en la dirección X también, y la masa es de 93, la masa impulsiva de 93.42 toneladas segundo al cuadrado por metro, ¿no es cierto? Entonces esa masa de 93.42 entre 60 y a su vez entre 4. Ok, ya hemos colocado las masas. Bueno, y habiendo ya colocado las masas impulsivas en su debido lugar, entonces ahora vamos también a reducir el peso de los muros. Entonces vamos a donde hemos definido section property, area section, el fondo, primero la pared, el muro de 30, modificamos por un factor. ¿Cuánto es el factor acá? El factor de reducción de los pesos es 0.64. Entonces vamos a la masa la vamos a modificar de 0.64. Ok, igual el fuste, no, el fondo troncocónico, ya tenemos la masa también modificada. Y por último, el anillo principal de 50. Para el análisis sísmico, entonces modificamos las masas. Ok, vamos a ver todo. Ya está nuestro modelo. Ahora falta incorporar el espectro. Entonces vamos a definir, guardamos primero el modelo, definimos la función espectral. Vamos a adicionar de un archivo from file
periodo versus valores, y lo vamos a poner E30 R3. Buscamos, lo hemos guardado en el escritorio, está como un archivo de texto, y ahí tenemos nuestro espectro. Lo convertimos al usuario y hacemos OK. Ya tenemos nuestro espectro. Definimos ahora nuestro caso de carga y vamos a buscar el análisis espectral, el response spectrum, espectro en X le vamos a poner. Adicionamos, ya tenemos la gravedad incorporada, no tenemos que hacer ningún factor de escala acá, entonces ya tenemos nuestro espectro con un amortiguamiento modal del 5%. OK. OK. Vamos a definir la fuente de masa. En este caso, la masa se va a adquirir de los elementos propios, de las masas propias de todos los elementos y las masas adicionales que hemos incorporado, así como también de la carga viva. En este caso le vamos a poner el 100% de la carga viva. OK. ¿Qué es la carga viva? Es una carga de 50 kilogramos por metro cuadrado aplicado en la cúpula, que es para el mantenimiento, para las lluvias ocasionales, ¿no? En la cúpula hay una pequeña sobrecarga reglamentaria de 50 kilogramos por metro cuadrado. Entonces le ponemos OK. Una parte importante de este análisis definimos es la parte modal. Modificamos y aquí si ponemos 10, 15, 20 modos, los resultados van a salir distorsionados. Tenemos que colocar un promedio de 100 a 150. Como el programa corre, inmediatamente le vamos a poner 150 modos de vibración y los resultados van a salir confiables. OK. OK. Ya tenemos todo listo. Entonces lo único que nos queda es correr el programa. Bueno, y una vez concluido de correr el programa, vamos a ver los desplazamientos. Entonces aquí ya tenemos, debido al sismo, es de 1.89 en la parte superior, 1.31 y en este punto de la cúpula inferior 1.042. Este sería el método dinámico, ¿no? Bueno, y ahora vamos a proceder con el último método, que es el método simplificado denominado CCR. CCR por las iniciales del autor, Carlos Córdoba Rojas, y es un método muy sencillo, ¿no? Que lo hemos determinado de acuerdo a la experiencia, a la práctica, para lo cual vamos a borrar los elementos de la rigidez convectiva, lo eliminamos. También corregimos definimos las secciones que habíamos modificado, por ejemplo el nudo de 30, en esta oportunidad ya no va a tener ningún factor de corrección, va a ser igual la masa va a ser igual a 1, ¿ok? Igual los demás elementos, todo va a ser igual a 1, donde hemos colocado masas impulsivas y la vamos a cambiar a sin más, y en esta oportunidad le vamos a poner 0 a todo, ya no va a haber masas, reemplazamos, ya no hay ninguna masa. Y lo único que hacemos es colocamos en este punto de la cúpula inferior, en la parte superior de la cúpula inferior, una masa. Esta masa es el volumen del tanque, que es el peso del tanque, que es 2000 toneladas. Lo vamos a dividir entre la gravedad, vamos a tener una masa. A su vez esto lo vamos a multiplicar por 0.45, el 45% de esa masa, y lo vamos a colocar en esa parte. OK. Vamos a utilizar el mismo espectro, todo lo mismo, y también la cantidad de modos, todo igual, y corremos el programa. Una vez corrido el programa, vemos que los desplazamientos por el método simplificado, en la parte superior tenemos de 1.92, en el anillo principal de 1.37 y en la cúpula inferior de 1.17. Entonces los resultados son muy parecidos. Si hacemos, vemos un cuadro comparativo, aquí tenemos los resultados del análisis estático, vemos los cortantes, tanto obtenidos por el análisis estático, el análisis dinámico y el análisis aproximado. Tenemos los resultados del análisis aproximado muy similares al análisis dinámico, ¿no? Para calcular el cortante, por ejemplo aquí vamos a ver el cortante, Display, Show Table, vamos en Structure Output, las reacciones,
la base, vamos a limpiar esto y vamos a seleccionar la carga que queremos ver nosotros, el cortante, y para este caso tenemos un cortante de 904.32 toneladas. Entonces ya tenemos los tres métodos. Ahora lo que nos quedaría es colocar las presiones debido al agua, las presiones de superficie de agua. O sea, vamos a poner cómo se debe consignar, para lo cual vamos a ver, por ejemplo, en las paredes de la cuba. En las paredes de la cuba tenemos una presión triangular que varía desde 0 hasta la presión máxima de 10 toneladas por metro cuadrado. Aquí hemos puesto rectangular, pero en sí aquí está incluido la cuba y también el fondo troncocónico, ¿no? Sería inclinado, pero lo hemos puesto regular. Para calcular las presiones tenemos que utilizar un joint pattern, un nudo maestro, que simplemente consignaríamos la altura y la presión. CZ más D igual a la presión. En este caso C por la altura, que sería 21.70 más D, me daría una presión en esta parte de acá de 10 toneladas. O sea, la cota es 21.70 y la presión 10 toneladas. En el otro caso la cota es 31.70 y la presión es 0 toneladas. Resolvemos este sistema de ecuaciones y nos da menos 1 y 31.70. Lo mismo tendríamos para la cúpula inferior. Aquí tenemos los niveles, las cotas y las presiones. Estos niveles y presiones nos da un sistema de ecuaciones que, resolviendo, nos da, en este caso, paradójicamente increíble, pero nos da los mismos valores que obtuvimos para las paredes. Menos 1 y 31.70. Y en el otro caso, menos 1 y 31.70. Entonces eso lo vamos a colocar. Vamos a utilizar nuestro análisis dinámico. Vamos a abrir el análisis dinámico y este va a ser nuestro modelo. Abrimos el candadito y vamos a solamente seleccionar, el muro de 30, el fondo troncocónico de 35 y el anillo principal. Y vamos a ver solo lo que hemos seleccionado. Ok. Y vamos a barrer todo. Primero vamos a definir el nudo maestro. Define joint pattern. Vamos a poner presión 1. Press 1. Ok. Ahora sí, asignamos el joint pattern, presión 1, y hemos dicho que vale menos 1, y ¿cuánto valía? 31.70, ¿no? 31.70. Ese sería nuestro joint pattern. Ok. Y ahora le vamos a asignar a Yalot una presión de superficie en nuestro estado de carga empujido estático. By joint pattern, presión 1, y hacemos lo único que hacemos. ¿En dónde? ¿En top o en bottom? En bottom, porque está de adentro hacia afuera la carga. Ok. Ya tenemos nosotros, si nos acercamos, tenemos las carguitas que han sido ya, las presiones que han sido consignadas. Si vemos un display de la carga, display show load, en presión de superficie, ahí vamos a ver las cargas desde 0 hasta el valor de 10 toneladas por metro cuadrado. Lo mismo hacemos, ahora vamos a ver todo. View, Show All, y vamos a seleccionar Select por propiedades. Vamos a seleccionar la cúpula inferior de 30. Vamos a ver solamente, solamente vamos a colocar acá, vamos a ver solamente eso. View, solamente lo que hemos seleccionado. Vamos a definir otro joint pattern que le vamos a llamar press 2. Ok, seleccionamos todo, assign, joint pattern, menos 1 y 31.60, pero sería press 2.
Ok. Igual acá asignamos una versión de superficie, press 2, y aquí sí ya no sería en bottom, sino sería en top, porque estoy en la cara superior. O sea, ok, ya está, ahí están aplicadas las cargas. Vamos a ver display, vamos a ver las cargas que se han consignado, display, show load, área, empuje estático, pero ahora lo hemos puesto en top, y ahí podemos ver las cargas que van desde 10 hasta 7.60. Con eso terminaríamos este tutorial. Vamos a ver view, show all. Lo único que nos queda es hacer las combinaciones de carga y proceder con el diseño de los elementos. Como verán, no es nada difícil el diseño de un tanque elevado. Espero que les pueda ayudar para su ejercicio profesional. Soy el ingeniero Carlos Córdoba y estoy llano a apoyarlos, y a cualquier consulta, cualquier duda, no duden en contactarse conmigo. Muchas gracias.